Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Juan, tercer capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido, cuando los santos se vuelven pecadores. Todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña, y llévate mi confusión, y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice: Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba.
Pero ella no me amaba, ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra. Y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir. Y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú
y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios, recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida, pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural, cuando mueres. Vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra, pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas, y peleas, y disputas, y dificultades, y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre, y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor. Lo admito.
Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo. Desde ahora, eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor. Lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos, para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté: ¿Señor, cree que el Mesías va a volver? Y él dijo: sí, claro. Y dije: yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo... No se rió, me sonrió. Y dijo: claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa: arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga: mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás: también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo: Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo.
con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo, pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana, en la reunión en Great Lawn, hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta cosa es ir a la iglesia. A una iglesia donde Cristo es proclamado. Y seguirlo y servirlo. Lo mejor que puedas, porque verás, cuando te vayas de aquí no te vas solo. El Espíritu Santo de Dios se irá contigo. Y quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Ora en voz alta. Dios, soy pecador. Lamento mi pecado. Estoy dispuesto a alejarme de mi pecado. Y recibo a Cristo como Salvador. Lo confieso como Señor. Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey. No hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba. Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló. Del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo y estar atónito ante su sabiduría. Pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y a aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús.
Y ese es el mensaje de Jesús que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios. No al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas, pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo: antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de él, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le preguntaron a aquellos hombres que la traían: en la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando él está a solas con la mujer, le dice: vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio.
Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante, que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose. Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también era un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía tres fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones.
y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino de que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia, y desde cada púlpito y desde cada sermón y desde cada cruzada y cada evento que tengamos estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debe ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que sea lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto. Luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo, de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante. Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio, cuando se den cuenta que tus obras serán limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza.
En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano. Porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos. Porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que los gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza. Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41. Que el leproso se acercó y le dijo, Señor, ¿hay esperanza para mí? Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús puso su mano sobre él y le dijo, quiero ser limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50, ve en paz. Luego de que ella lo adoró. Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo, es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primer cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz.
Él tomó tu lugar, Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz, derramó cada gota de sangre por ti, pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente.